Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y en esta parte del programa me honra muchísimo presentar a nuestra siguiente invitada, la senadora María Fernanda Cabal, colega politóloga, además también fue representante a la Cámara por Bogotá en el periodo 2014-2018 y bueno, actualmente una gran labor en el Senado, además de las voces más firmes y valientes con las que cuenta sin lugar a dudas la política colombiana y el Partido Centro Democrático. Aprovecho además para decirle que recién conversé con el embajador Diego Arri, le mandó un gran saludo muy cordial y le contentó mucho saber que íbamos a conversar. Bienvenida, senadora. Gracias, Pedro. Es un gusto estar en tu programa. No, gracias a usted por acompañarnos. Y quiero rescatar una frase que acabo de leer en su timeline de Twitter, donde cita a Keanu Reeves, donde dice: vivimos en una generación de personas emocionalmente débiles. Todo tiene que ser amortiguado porque es ofensivo, incluso. Y pareciera que hoy, en estos tiempos que vive el mundo, senadora, y en particular nuestra región, la verdad es la primera víctima. Ya lo es de por sí en los sistemas totalitarios y autoritarios, los que vivimos en Venezuela, lo sabemos perfectamente con lo que significa padecer un régimen criminal. Pero quiero una reflexión, senadora, antes de tocar los temas que tienen que ver con la política colombiana, en los cuales usted perfectamente sobre la verdad, porque estamos viendo a la verdad como la principal víctima. Quiero su análisis sobre esa batalla que estamos dando para defender la verdad. A ver, Pedro, siempre se ha debatido después de confrontaciones, de guerras y de procesos de paz o de apaciguamiento, que es que la verdad es lo que debe primar. Y generalmente la izquierda le encanta crear comisiones de la verdad controlada por ella. Recordemos siempre al profesor Olavo de Carvalho de inversión revolucionaria. Inversión revolucionaria es como el comunista, que es en mentalidad igual de enfermo que el fascista, como el comunista, el fascista, que su origen es el socialismo, porque son hijos del mismo vientre, que es la que la gente no sabe. La gente cree que fascista es de derecha, no hay lugar. Todo lo que sea colectivista no tiene nada de derecha, porque no hay individuo ni respeto a lo privado. Entonces la verdad la usan ellos para pervertirla, porque todo lo que el comunista o fascista toca lo pervierte, lo degenera, le modifica su naturaleza. Ahora, si quisiéramos organizar una comisión de esclarecimiento de hechos, ¿qué te vas a encontrar ahí? Que lo más importante es verificar dentro de la historia qué acontecimientos son realmente fuente de información. ¿Cuáles hechos son? Cuando usted hace una adicción y usted es un médico forense y dice la puñalada tiene tantos centímetros, debió ser con un elemento de metal de tal cosa. Eso es una evidencia. La historia está cargada de hechos demostrables, no así la memoria, Pedro. Por eso hay una disputa entre historia y memoria. La historia se afinca sobre hechos verificables que pueden ser ciertos y arrojan verdad. La memoria no. Por eso la verdad y todas estas doctrinas podridas colectivistas adoran el control de la memoria, porque la memoria es frágil, es maleable. Entonces la verdad a la izquierda se basa sobre mitos y leyendas que tienen que crear para poder producir esa fantasía dentro de la mente del ser humano, que es una mente débil, una mente fácilmente atrapable, y peor hoy, Pedro, con la comunicación digital, que los muchachos no leen, sino que todos son mensajes de video cortos, pero que alteran las emociones. Así es, y me encanta que hablemos de este tema como preámbulo, porque ya quiero adentrarme en la política colombiana. Hablábamos de paz,
de apaciguamiento. Y hoy pareciera que cuando uno revisa en detalle los resultados de aquella paz, que bueno, pareciera ser la paz de los sepulcros que llevó adelante el presidente Santos en su momento, y hoy pareciera y lo que está llevando, pues por supuesto uno no deja de preocuparse, no solo porque nosotros además en Venezuela, y usted lo sabe, senador, hemos dicho que la única forma de que haya una paz sostenible en Colombia es que haya democracia en Venezuela, porque en la medida que Venezuela sea el refugio de todos esos señores que pues siguen desestabilizando a Colombia y que lo han hecho por décadas para usar la institucionalidad para destruirla, y que ahora vemos cómo desde la propia democracia, de las propias instituciones, ahora las usan para intentar destruir pues cuando uno no deja de preocuparse. Y hay tres hechos concretos que yo quiero mencionar y que quiero que conversemos. El primero tiene que ver un poco más anterior, que es con este supuesto retiro de la política de la señora Piedad Córdoba, porque ciertamente, yo lo decía alguna vez en mis redes sociales, cuando alguna de estas personas dice que se retira, lo que menos hace es retirarse. Lo que pasa es que probablemente va a desaparecer de la escena pública para poder hacer lo que están acostumbrados a hacer y han hecho por tanto tiempo. Pero además hay dos hechos muy peligrosos y muy concretos. La elección de la senadora Sandra Ramírez del Partido FARC como segunda vicepresidenta del Senado, lo cual es una terrible alarma porque además frente al argumento que me han dicho mucho, no, pero es que es preferible tener a las FARC en el Congreso que en el monte, y resulta que las FARC siguen en el monte y ahora también tienen un brazo en el Congreso. Entonces esto por supuesto es terriblemente peligroso. Y lo último que salió por allí, este video y esta información acerca del señor Álvaro Díaz Tarazona, líder del ELN con nacionalidad venezolana y refugiado por el régimen de Nicolás Maduro. Cuando uno ve esto, senadora, y uno habla entonces de la paz de Santos, esa radiografía de lo que está enfrentando Colombia es alarmante y no deja de decirnos que Colombia está cada vez más firme hacia el abismo. ¿Cómo reaccionar a esto, senadora? Qué bueno que usted logre concatenar toda esta información aparentemente suelta. En efecto, el acuerdo de paz de Santos, como lo dijo en su momento el procurador valiente, Alejandro Ordóñez, la única voz que se alzaba, como sucede muchas veces en Venezuela, que hay una voz por allá que se escucha, que por lo general es María Corina. El doctor Ordóñez estableció que el acuerdo de paz había sido el negocio de lavado de activos más grande en la historia de Colombia. ¿Cuánto pagó las FARC y todas sus redes criminales internacionales, incluido Maduro y antes Chávez y los Castro y toda esta putrefacción del Foro de Sao Paulo, hoy Grupo de Puebla, que parece más bien un grupo de delincuentes? ¿Cuánto costó entregarle todo lo que les entregó? Porque esto no es gratis. Usted gratis no tenía un Congreso controlado, y gratis no tenía una Corte Constitucional controlada que le avalara todas las barbaridades a Santos, pero como lo disfrazaron de paz, porque el discurso de la inversión revolucionaria te pone a ti, si lo quieres controvertir, en el escenario más difícil de la argumentación en contra, porque aquí ellos están atrapando incautos, ellos están movilizando lo que se llama el imbécil colectivo, el hipnotizado, el que te va a decir, ay, pero es mejor la paz que la guerra. Uno dice, Dios mío, gracias a Dios en el mundo hubo personas como Winston Churchill o como Eisenhower, porque si no estaríamos todos en la olla. Entonces, le dio 10 curules a las FARC sin haber pagado un día de cárcel y sin haber contado la verdad que jamás van a contar, porque la verdad que queremos oír solamente la tenemos de la voz de las víctimas, que se inventaron que estaban en el centro del acuerdo, y es falso. Y ahí lo vemos con Sandra Ramírez. Entonces, ¿qué hacen hoy? Como el estatuto de la oposición, Pedro, fue otra ley del hábil de Juan Manuel Santos, un personaje siniestro, narcisista, mitómano, engreído, mentiroso y desleal. Él con sus cómplices en el Congreso, lo que hizo fue hábilmente crear un estatuto de la oposición donde la segunda vicepresidencia del Senado siempre le corresponde a los partidos minoritarios, y aquí le correspondía a una mujer. Entonces sale toda la mamertería, inclusive gente que se precia de ser de derecha,
pero que la estupidez lo lleva a decir, ay, sí, bravo, nombrar a la señora Sandra es acto de reconciliación. ¿Qué reconciliación ni qué? Sigue siendo un acto de irrespeto con las víctimas. Una señora que estuvo 24 años al lado del comandante de las FARC, alias Firofijo, que venía de la guerrilla liberal, que financiado por la Internacional Comunista desde Moscú, pasa a organizar su grupo armado, las FARC. ¿Usted cree que esa señora no manejó la información suficiente para saber qué actos criminales se iban a cometer, qué crímenes de lesa humanidad se iban a cometer? Y ella sale, porque como ellos también tienen un problema mental, para mí son personas completamente sociópatas, peligrosas para la sociedad. Ella dice que si volviera a reencarnar volvería a ser guerrillera. Ella no tiene un ápice de arrepentimiento. Y lo peor, su hijo está con las disidencias en Venezuela. El año pasado salieron en un video al lado de Santrich, de alias El Paisa, que es el autor de la bomba del Club El Nogal, donde mataron 37 personas, pero aspiraban a matar 500. Les falló porque no pudieron tumbar la columna que soportaba la piscina. Todos los actos de terror, Iván Márquez, Santrich, El Paisa, por Dios. Y eso les parece un acto de reconciliación. Entonces, como tenemos el mundo al revés, lo más difícil para uno, Pedro, es poner las fichas en el sitio que corresponde, como lo están haciendo ustedes, y encadenar. ¿Por qué crees que el ELN está presionando al gobierno de Duque para que abran los diálogos? ¿Y por qué crees que los curas comunistas de la iglesia, que fueron los que crearon en ELN el año 64, presionan al gobierno y todas las ONGs? Y estamos hartos, se lo digo con franqueza, de estos europeos que les encanta exportar el desorden con disfraz de paz para después venir a hacer negocios. Suecos, noruegos, yo les digo que son los piratas vikingos, porque les encanta desordenar los países. Vaya a ver lo que hicieron en Guatemala. Allá el acuerdo de paz fue rechazado por voto popular y se los metieron en el Congreso. Noruega, Suecia y la ONU. Y hoy es un país ingobernable. Ingobernable. Entonces, ¿qué nos espera? La destrucción de la posibilidad de vivir en sociedades civilizadas. Mientras permanezca ese régimen podrido en Venezuela y aquí tengamos todos estos vasos comunicantes en Colombia, cada vez la pelea va a ser más difícil. Así es. De hecho, yo creo que usted parte de un punto clave en todo esto, que es la impunidad, porque al final lo que se ha logrado con esa paz, que no es paz de ninguna forma, esto es un eufemismo, realmente es hacer que reine la impunidad y que se pretenda desde la impunidad olvidar la historia, precisamente para desde el relato usar la memoria, pero sin arrepentimiento, sin justicia, y lo más grave de todo, con una especie de, digamos, de cambio de roles, ¿no? Donde el victimario es la víctima y donde la víctima es el victimario, lo cual es terrible para una sociedad porque la condena. Y ciertamente uno va atando cabos, porque además para nadie es un secreto, senadora, que el Foro de Sao Paulo siempre ha tenido entre ceja y ceja Colombia. Colombia es una especie de joya de la corona, que no han podido tomar, no han podido controlar plenamente como quisieran, aunque obviamente tienen tentáculos muy profundos en la política colombiana, pero que no obstante estuvieron muy cerca de lograrlo hace un par de años en las elecciones presidenciales. Quedó muy claro para ellos que el no haberlo logrado allí significaba para ellos un deber moral seguir insistiendo, y estamos muy seguros que lo van a intentar por todos los medios posibles para las próximas elecciones. ¿Qué hacer frente a esto? Porque ciertamente es un problema de Colombia hoy. Colombia se convierte prácticamente en el terreno por ganar y el terreno más importante de este grupo criminal para tomar el poder, y así de una vez consolidar este eje Colombia-Venezuela que les encantaría tener en conjunto con la criminalidad y hacer de esto pues un gran puente del crimen organizado y el terrorismo. Pero ¿qué hacer también a nivel regional, senadora? Porque pareciera que frente a esa articulación evidente, a esos tentáculos, a todo eso que estamos viendo que nos bombardea constantemente, de este lado falta articulación, falta enfrentar esto con firmeza y con contundencia, llamándolo por su nombre y asumiendo que solo un frente por la libertad es lo único que podrá neutralizarlo, además de, por supuesto, entre otras cosas, ir contra el régimen de Venezuela, que ya sabemos que siendo un régimen criminal no se le puede tratar como políticos. ¿Qué hacer al respecto, senadora? Pues Pedro,
yo le voy a ser franca. Hay unos días donde uno siente que pierde la fe, como que le falta la fuerza, como que las noticias son tan desestimulantes que uno a veces dice, ¿será que vale la pena? Y después se remonta uno a la historia, por ejemplo, inspiradora, de estos países que sobrevivieron a la cortina de hierro, al yugo comunista. Y en algún momento de la historia, lo más inesperado, Pedro, es que fuera a ser el muro precisamente de Berlín en la Alemania oriental, que le llamaban democrática por inversión revolucionaria, que fuera a gestarse esa movilización que generó la masa crítica para el cambio. Nadie hubiera apostado en esa época que Alemania iba a volverse a unificar. Además, recordemos la policía política, que era la Stasi de la Alemania comunista, que era brutal, tal, entrenada como esas herencias tenebrosas imagínense, entre la Gestapo de Hitler de la Segunda Guerra Mundial y la KGB, ni más ni menos, que venía del país invasor, el país invasor que les dio la libertad, entre comillas, de los nazis, pero se les quedó, porque cuando el comunista llega no se va, porque él no conoce los derechos ajenos. Entonces, cuando uno ve, y yo tengo mis amigos de Polonia, y veo cómo floreció Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, lo que era la antigua Checoslovaquia, que decide dividirse civilizadamente, pero que si usted analiza los números, Hungría, que todavía mantienen esa amenaza porque esos partiditos por ahí existen, a pesar de que han tenido el valor civil de que, Pedro, por constitución política prohibieron el comunismo, el fascismo, el nazismo. Y nosotros con los comunistas matando gente, y aquí nadie se atreve a prohibirlo porque eso seguramente sería un crimen contra la democracia. A eso hemos llegado. Entonces, cuando yo me siento triste, yo pienso que Dios existe, que por algo pasan las cosas y que la vida pasa muy rápido, Pedro. Y uno no puede estar toda la vida vegetando, porque no somos plantas, no somos nada distinto a hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que usar la razón, tenemos que tener corazón y tenemos que saber al final de los días que el mensaje está en la Biblia. Y yo no soy ni religiosa ni fanática. Hay una ruta, hay unos principios, hay unos mandamientos que no necesitan ser aprobados por ningún congreso. Es sentido común, es volver a lo fundamental. Y ahí es cuando yo digo que personas como María Corina tienen que volverse íconos en la región y tenemos que ampliarnos porque la amenaza ya llegó a España. España está destruida por los comunistas, destruida por todas estas ideologías que tuercen la verdad, pero si se les dice algo, se ofenden, como el trino que acabaste de leer. Tenemos que organizarnos, Pedro, en un gran foro que le haga el contrapeso al Grupo de Puebla, que no es otra cosa que el Foro de Sao Paulo remozado. Y ahí está nuestra decisión, pero tiene que ser con disciplina y con tareas permanentes, que así como ellos colonizaron las redes a través de propaganda que termina generando odio y destrucción, como lo que está pasando en Chile, en Estados Unidos, en Colombia, nosotros vamos a hacer un contrapeso y a generar lo contrario. Entonces, es la oportunidad hoy, porque todo lo de ellos está enlazado. Si usted se lee mis artículos de un nuevo acuerdo verde, Green New Deal, te vas a dar cuenta cómo los demócratas fueron infiltrados por los comunistas y cómo están día a día destruyendo la capacidad de que haya ley y orden en el país más rico del mundo. Eso es sí, solo sí, porque Trump es un muro de contención y hay que derribarlo para que el desorden sea generalizado. Entendamos que todos los movimientos como Antifa, como Black Lives Matter, que usan causas justas pero las tuercen, como el feminismo original que era por los derechos de la igualdad de la mujer, que hoy están completamente retorcidos, como la ideología de género
que busca ir en contra de la ciencia, que es lo más imbécil que yo he visto en mi vida. Si usted se quiere sentir perro, pues usted es libre de sentirse perro, pero eso no significa que me imponga su sentimiento, porque si alguien le dice lo contrario, entonces usted se va a poner a llorar. No, volvamos a las cosas como son, al sentido común, a la razón. Aquí hay que volver la mirada a Dios. Estamos de paso por esta vida, Pedro. Nos vamos a ir. Al menos dejemos un legado de coherencia, de sensatez y de defensa de la libertad. Así es. Ya nos quedan pocos minutos, senadora, ya un último mensaje. Eso que usted comentaba del Acuerdo Verde no deja de causarme curiosidad, porque ciertamente ese es uno de los puntos que la izquierda ha sabido tomar para infiltrar. Tanto así que la Internacional Progresista, recientemente nacida, pero con mucho tiempo operando, pero es como una especie de lavado de cara a la Internacional Socialista, ahora diciendo que son progresistas, ¿no? Porque suena más millennial el término. Tienen dos campañas clave. Una que tiene que ver con el nuevo mundo verde y el nuevo acuerdo, el nuevo pacto verde, que va justo por allí, es la infiltración de tanques de pensamiento, de política, de partidos, de todo. Y lo otro que es lo curioso, que a mí además me parece ofensivo, que van contra la propiedad privada. Es decir, la primera campaña de activismo de este grupo era organizar a la gente que vive rentada, alquilada, y bueno, si no tienen para pagar la renta, pues dejar de pagarla. Y si el dueño se opone, invadirle la propiedad, porque eso es justicia social, según ellos, ¿no? Que además es un término profundamente eufemístico, no puede haber justicia social, eso no existe, pero terrible cómo utilizan y cómo tergiversan todos estos temas precisamente para valerse del caos, de la segregación social, de la violencia, para entonces justificar sus revoluciones y destruir todo a su paso, y así usar la democracia para destruir la democracia. Hay dos frases que a mí yo suelo usar mucho, que me gustan mucho, y que quiero que a la luz de ellas, senadora, nos deje un mensaje a los venezolanos y a los colombianos que también están viviendo en estos momentos amenazas como nunca a su institucionalidad, y en el caso nuestro, que bueno, estamos pagando el alto costo de haber perdido la libertad. Una de ellas que tiene que ver, que dice: cuando la izquierda pierde una elección, intenta destruir un país. Cuando la gana, lo consigue. Y la segunda, que es que nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive, y nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde. ¿Qué decirle a los venezolanos y qué decirle a los colombianos hoy, senadora, como un mensaje final de despedida de esta entrevista y maravillosa conversación que hemos tenido hoy? Que los pueblos no nacieron para ser esclavos, que desde el Génesis está establecido por Dios el gobierno elegido por el pueblo, que en la Biblia se abominan las dictaduras, que esto es un mal momento. Es como cuando uno tiene un sueño prolongado con una pesadilla que siente que no se va a acabar, pero que ya ha pasado en otras ocasiones. Ustedes han vivido en dictadura y han logrado volver a florecer. Que tarde o temprano tiene que caer la tiranía, porque el ser humano tiene un diseño espiritual. Nosotros no somos materia, somos físico, sí, pero con espíritu. Eso es lo que nos diferencia de los doctrinantes comunistas que piensan que esta vida es solo esta y se acabó, y por eso tienen que vivir hasta el último minuto cumpliendo sus deseos, así pasen por encima de los derechos de los demás. Que el comunista, socialista, todos estos colectivistas no entienden nada diferente a sus deseos convertidos en derechos, y como no respetan principios y su escala de valores no tiene internalizado ningún límite moral, sabemos que si llegan al poder lo que van a producir es destrucción. Nuestra misión, no dejarlos llegar. Nuestra misión, defender el sistema. Recuerde a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, desde esa época, padre fundador de los Estados Unidos, dijo: para mantener la democracia hay que ser un eterno vigilante. No podemos bajar la guardia ni un minuto. Somos espíritu y el espíritu es libre. Así es. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Thomas Jefferson, una frase de esas que hay que tatuarse y hay que poner en todas las estatuas del mundo, ahora que las están tumbando todas, por cierto. Gracias, senadora, por acompañarnos. Un placer, un gusto poder conversar con usted. Y espero poder contar en otra ocasión y seguir conversando sobre estos temas que nos apasionan y sobre la libertad que nos une en una misma causa. Muchas gracias.
Pedro, gracias a ti. Conversábamos con la senadora María Fernanda Cabal. Gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy en este Aquí se habla libertad. Nos escuchamos la próxima semana por aquí, por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.